Del programa este miércoles se presentarán los resultados a los que se llegó durante estos conversatorios de Morena para reformar al Poder Judicial. Los ministros Javier Lainez, la ministra Loretta Ortiz y la ministra Yasmín Esquivel estarán presentes en esta la presentación de estas conclusiones, también los coordinadores de los grupos parlamentarios, y vamos a platicar precisamente con quien les hizo esta invitación y quien articuló buena parte también de estos conversatorios, con Ignacio Mier. Él es coordinador de los diputados de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política. ¿Cómo estás, Ignacio? Buenos días. Muy buenos días, Mario, hasta tus órdenes, con el gusto de saludarte. Igualmente. Pues hoy es el día clave, ¿no? Hoy van allí a la Cámara de Diputados, a San Lázaro, tres ministros, dos ministras y un ministro, a escuchar las conclusiones de estos conversatorios. Sí, fíjate que concluimos con esto la primera etapa de lo que nosotros hemos llamado una revisión integral, participativa del Poder Judicial. Partimos de una base. Primero, que es un derecho de todas y de todos los mexicanos tener acceso a una justicia pronta y expedita. Segundo, que todos queremos que haya verdadera justicia y pareja en México y no justicia para unos e injusticia para muchos, o justicia para el que tiene e injusticia para el que no tiene. Entonces, y lo que tomamos como chispa, como punta de lanza, es esta debate, discusión que hay en torno a el proceso por el cual se designa los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, es decir, las ministras y los ministros, que durante cerca ya de 100 años este procedimiento de designación indirecta no se había revisado. Entonces lo que quisimos hacer es, bueno, ¿qué opinan quienes estudian el derecho, quienes ejercen la abogacía y quienes juzgan los delitos y emiten sentencias? Entonces, tomando como punto de partida esto, hicimos varios conversatorios. En esos conversatorios discutimos, analizamos de manera puntual los diferentes temas. Y te quiero decir, Mario, que cada quien tenía su propio análisis, ¿no? Quienes fungieron como ministros de la Corte expresaron, ellos ya con la práctica que tuvieron como integrantes, sus procedimientos, sus métodos, sus atribuciones, hicieron una revisión. Otros, desde la teoría, los que están en los institutos de ciencias jurídicas, que analizan, que revisan el marco jurídico y su integración, emitieron su opinión. Al final, independientemente de que algunos consideran que tiene que haber una separación entre quien preside la Suprema Corte y quien preside el Consejo de la Judicatura, o quienes piensan que debe haber una revisión ya después de 150 años al juicio de amparo, o quienes piensan que debe de haber un código penal único para todo el país para evitar las distorsiones que se están presentando, o quienes consideran que tiene que haber una revisión al juicio oral o al nuevo sistema penal acusatorio. Sí. ¿Sí? Todos estos temas fueron ventilados, lo cual llegamos a una conclusión, mi querido Mario, que seguramente coincide todos los que nos escuchan. Tiene que haber una revisión porque algo es cierto, algo no está bien. En palabras de uno de los ponentes, algo no está bien, algo está pasando y se tiene que revisar. Y lo que quisimos en esta primera etapa es socializarlo, que no se quedara solo en un ejercicio de Morena. Hemos concluido esta primera etapa, vamos a continuar con el análisis en los estados, porque también ahí hay problemas. Sí, La gente, Mario, no distingue cuáles son los delitos del fuero común y del fuero federal. Es más, algunos creen que el Poder Judicial son los judiciales, ¿no?
Sí, sí, correcto, correcto. La Procuración de Justicia, las Fiscalías, los Ministerios Públicos, que es diferente de los jueces, los juzgados y los circuitos de magistrados, en fin. Ahora, ¿por qué no van más ministros? Tú hiciste la invitación, me parece que fue directamente, se le hiciste a la presidenta Norma Piña. ¿Por qué no va la presidenta o el resto de los ministros también a escuchar estas conclusiones? Mira, conforme a la respuesta que nos enviaron, Ujú. es un órgano colegiado, son pares, pero tiene una presidencia. Es un poco como me sucede a mí como coordinador de la Junta de Coordinación Gobierno, de política, sí. coordinación política en la Cámara. Para hablar en nombre de la Cámara, tengo que someterlo a consideración de todos los coordinadores. Si no, solo puedo hacerlo a título de coordinador de Morena. Y ellos hicieron el análisis a la invitación y acordaron por consenso que fuera un representante, pero dejando en libertad, conforme a su interés y a su agenda, que pudieran asistir en lo individual o en lo particular, Ujú. cualquiera de los demás. Y tomaron la decisión que el representante de la Suprema Corte y del Pleno va a ser el ministro Lainez, y van a ir a título personal, Sí. asistirán también la ministra Esquivel y la Loreta Ortiz, ministra, la ministra Loreta Ortiz, sí, ¿no? así lo es. Ujú. Ujú. Ahora, estas conclusiones van a ser la base de la reforma que se va a proponer el próximo año. El presidente ha dicho que en septiembre del próximo año, el 1 de septiembre que inicia la nueva legislatura, van a mandar esta reforma al Poder Judicial. ¿Va a ser la base de esa reforma estas conclusiones? Por lo menos enviarán a nosotros de aquí a noviembre para continuar con este ejercicio y solicitar en su caso, considerar, después de concluido en noviembre, después de las asambleas y conversatorios que se hagan en los estados, Ujú. si hacemos consulta el próximo año, ¿no? O ya es suficiente con todo este ejercicio colegiado, en la que van a participar, repito, todo aquel que quiera participar, desde quienes ejercen la abogacía, quienes la estudian y quienes tienen funciones en alguna área jurisdiccional dentro del sistema judicial. Entonces, eso es lo que vamos a realizar, y la conclusión la vamos a tener hacia finales de octubre, una vez Ujú. que concluye la segunda etapa. Pero quisimos, pues como es de interés general, como las encuestas todas nos dicen, la última, que el Sí. 90% de los mexicanos, tú, yo, cualquiera, siempre están en contra de que tengamos un país que efectivamente se garantice la justicia, que tenga un marco que le permita a los jueces que ésta sea de manera expedita y pronta, ¿no? Ujú. Ahora, las conclusiones se inclinan a que sí quiere la gente y los expertos, sobre todo los expertos, porque fue entre expertos del sistema judicial y del Poder Judicial, se inclina a que sí sean elegidos los ministros y ministras por voto popular. Ahí no hay unanimidad, tendría que quedó 50-50. Ujú. Eh, Hay quienes consideran que sí es, y parten de principios elementales, por ejemplo, y experiencias. Tú Ujú. sabes que en Estados Unidos, por ejemplo, en la Corte de California o en la de Texas, los delitos penales integran jurados, y estos Sí. jurados son por ciudadanos, y los requisitos para ser parte de un jurado en Estados Unidos, en estos dos estados al menos, son saber leer y escribir, comprender, entender el idioma inglés, ser ciudadano norteamericano o residente. Y ya, con esos tres requisitos, tú formas parte de un jurado. Y luego tienes la obligación como ciudadano de ir. Si te niegas, eres acreedor a sanciones. Y tiene que darte permiso donde trabajas, de que durante el tiempo que dure el juicio, tú te ausentes de tu trabajo, y el Estado te paga la cantidad de $12 por el día, Ujú. el tiempo que dure. Y lo tienes que hacer porque es una obligación como que tienen los ciudadanos residentes en esos estados. Ujú. Y, Ya. y en México, partiendo de esa base, allá con saber y escribir, parten de un principio que es la jurisprudencia, el juicio prudente que tienen los ciudadanos. Y en México, nos inclinamos más por ese anhelo
que tienen muchos de que todo tiene que ser certificado, ¿no? Entonces tienes que certificar para tener un buen juicio, un juicio prudente. Y hay otros que dicen de plano, no, se tiene que seguir siendo de una manera indirecta. Sí. Entonces es un debate que creo que se podría dirimir en una consulta, y que los ciudadanos decidan. Yo coincido ahí con el presidente. Mi posición personal es que sí debe de ser una elección directa, claro, con requisitos o un procedimiento como el que hicimos para el INE, que salió muy bien, un consejo técnico que analice, que se establezcan requisitos de elegibilidad, de idoneidad, después de eso un examen, entrevistas, y los que mejor calificados pues, son los que deberían de salir a buscar el voto directo de los ciudadanos. O bien, otro mecanismo, el mecanismo de insaculación, como sucedió para los consejeros del INE, pero no dejarlo en el acuerdo de los partidos políticos que luego no buscan la justicia, sino buscan el acuerdo político, ¿no? Ajá, es todo un tema. Ya veremos qué dicen las consultas. Tengo dos últimas preguntas muy breves, Nacho Mier. Una, el tema del presupuesto. En septiembre va a mandar presupuesto el gobierno federal a la Cámara de Diputados. ¿Le van a recortar, a pasar la tijera o el machete al Poder Judicial, a la Corte, hablando de privilegios y de sueldos y de los fideicomisos? Bueno, ese es el otro tema que yo diría ni siquiera debe de pasar por preguntarle a los ciudadanos, pues, ¿quién puede estar a favor de los sueldos y de las prestaciones y contraprestaciones que tienen? Es un tema también que pasa por internalizarlo, no es un tema legal, es un tema moral, no es una ilegalidad, es una inmoralidad. Los sueldos, los salarios, las prestaciones que tienen, que rondan en lo individual, entre sueldos y prestaciones directas, en los 14 millones de pesos al año. Entonces, sí requiere... Hay un ejercicio de empatía con los mexicanos, de ver los contrastes en lo que gana un maestro que imparte educación, que forma generaciones, y en contrapartida. O incluso yo ni cuestionaría si es mucho o es poco si hubiera justicia en México, ¿no? Bueno, pues veremos cómo le va entonces al presupuesto del Poder Judicial para el próximo año. Todavía falta, ¿no? Lo tiene que mandar a Hacienda en septiembre. Yo creo que ya son sensibles, creo que va a aparecer la prudencia, la empatía con México, y que ellos mismos van a tomar por decisión propia y por convicción una reducción sustancial a lo que debe ser considerado, porque así es, excesos y en algunos casos hasta extravagancias, ¿no? Sí. Bueno, oye, ¿y cuándo vas a pedir licencia para encartarte como corcholata al gobierno de Puebla? Para que me encorcholatice. Sí. Pues fíjate que con toda honestidad, y le digo a mis paisanos, poblanos y a la gente en general, por la responsabilidad que tengo, creo que yo me sentiría muy bien conmigo mismo, con mi conciencia, pues, si termino mi chamba hasta que esté aprobado el presupuesto. Sí. Que es muy importante para el país, y todo el paquete económico, la revisión, que de entrada pues no va a haber incremento en ninguno de los impuestos, ni va a haber impuesto nuevo, ni se van a incrementar el precio de los servicios que otorga el Estado, básicamente por lo que se refiere a gasolina, luz y electricidad. Pero sí, siempre es de mucho debate, mucha discusión, mucha efervescencia política y social el presupuesto. Sí. Es una tarea muy importante, y a mí me gustaría quedarme hasta que quedara aprobado, y ya yo me iría a dormir con la conciencia tranquila por quinto año que me ha tocado coordinar el presupuesto. Bueno, pues vamos a estar ahí pendientes y en comunicación. Gracias, Ignacio Mier, por estos minutos. Gracias, Mario. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Que estés muy bien. Es el coordinador de los diputados de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Vamos de regreso.